Perfecto, ya estamos por acá. Ahora sí, pues listos para nuestra sesión del día de hoy. La clase anterior, pues nos quedamos en las acepciones del derecho, como algunos de ustedes mencionaron, las formas que toma el derecho para regular ciertos aspectos. Sí, ok. Va también enfocado a lo mejor hacia la regulación de ciertos temas. Nos quedamos en la de derecho adjetivo, que acuérdate que todo eso es derecho adjetivo o derecho procesal. Son las reglas que van a estar, como decíamos la clase anterior, destinadas a que se verifique cómo vamos a aplicar el derecho a casos en específico. Y bueno, ¿quién nos va a apoyar a validar esa aplicación? Pues decíamos los juzgados o los órganos jurisdiccionales, como lo mencionamos aquí en la diapositiva. Y bueno, ¿cuál va a ser, por así decirlo, la base legal que nos va a apoyar a que comprendamos cómo aplicar ese derecho adjetivo, derecho procesal? Pues decíamos la clase anterior, pues todos los códigos de procedimientos, ya sea civiles, penales, el apartado procesal de la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, pues son normatividad que tiene que ver con esta cuestión de derecho procesal o de derecho adjetivo. Y decíamos igualmente la clase pasada que bueno, gracias a este derecho adjetivo, pues es de que se pueden establecer pues la base de los litigios, es decir, de esos juicios a través de los cuales vamos a tener a un actor y a un demandado que pueden ser persona física o persona moral. Y bueno, entre ellos dos, decíamos la clase anterior, hay una problemática que va a ser puesta o ventilada, puesta en conocimiento del órgano jurisdiccional que va a estar representado por el juez, para que este juez se empape, por así decirlo, de ambas versiones, verifique cuál es la forma en la cual el derecho les puede apoyar para resolver esa controversia y se determine la sentencia que corresponda. ¿Ok? Dentro de ese derecho procesal o derecho adjetivo, tú vas a verificar que existen, además de estos sujetos que decíamos, ciertas particularidades o ciertas posibilidades, podríamos decirlo así, que van a tener tanto el actor como el demandado. Acuérdate, el actor o el demandado pueden ser persona física o persona moral. El actor normalmente es el que tiene el derecho de acción, es decir, el que tiene el derecho a demandar, como normalmente lo dicen en el sentido común, por así decirlo. El actor demanda y en función de esa demanda tiene el derecho de acción, es decir, la posibilidad de acudir al tribunal que le corresponde para ingresar su demanda y en función de esa demanda solicitar que se le aplique el derecho para resolver su situación. ¿Ok? Por su parte, hay un demandado que también puede ser persona física o persona moral y esta persona tiene el derecho de excepción o derecho de defensa, por así decirlo. Y normalmente tiene la función de contestar la demanda respectiva, es decir, la demanda o el documento que se pone a disposición en el juzgado de parte del actor y en función del cual se le está solicitando algo a ese demandado. ¿Ok? Ambos tienen en este derecho procesal la opción de aportar las pruebas que a su derecho convenga o las pruebas de acuerdo al caso que se está resolviendo y bueno, ya en función de eso y de los hechos y circunstancias que se le hagan de conocimiento al juez, como decíamos hace rato, ese juez va a obtener la posibilidad de establecer la sentencia que le corresponde a ese caso particular para establecer cómo le asiste el derecho a ambas partes, quién tiene la razón, qué derechos prevalecen, cuáles obligaciones se imponen, etcétera. ¿Ok? Ahora, también dentro de esas acepciones del derecho vamos a tener lo siguiente. Y eso que vamos a tener, pues van a ser otras 3 acepciones del derecho que ahorita, ay, perdónenme, es que anda aquí como que medio loquita la plataforma, pero vamos a tener 3 acepciones del derecho. ¿Ok? Esas 3 acepciones del derecho es el derecho federal, como lo vemos en la segunda columna, el derecho estatal, como lo vemos en la tercera columna, y el derecho municipal, justo como lo vemos en esta otra columna, en la última.
¿ok? Ese derecho federal, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Ok? El derecho federal, pues obvio, decíamos las veces anteriores, pues si es federal es porque aplica a toda la República Mexicana, sí, en función del pacto federal que tienen todos los estados que forman parte de nuestra bella República Mexicana, sí. Ese derecho federal aún así va a estar sujeto a ese proceso legislativo que mencionamos en las otras sesiones. Y bueno, ¿quién va a ser el encargado de emitir esas leyes? Pues nuestro Congreso de la Unión, las leyes federales las va a emitir el Congreso de la Unión y las va a ejecutar o hacer cumplir el presidente, o en nuestro caso, presidenta de la República actualmente. Y bueno, ¿quién va a validar si el derecho se está aplicando de manera correcta o no? Pues nuestro Poder Judicial de la Federación, a través de esos tribunales federales o a través de ese derecho adjetivo que decíamos hace unos instantes atrás. ¿Ok? Por su parte, también vamos a tener la otra acepción que es la de derecho estatal. Ese derecho estatal también va a seguir un procedimiento para su creación, un proceso legislativo también para elaborarlo, pero en este caso ese derecho estatal va a estar creado por la legislatura de cada estado, es decir, por el Poder Legislativo del Estado de México, por ejemplo, por el Poder Legislativo del Estado de Yucatán, por el Poder Legislativo del Estado de Monterrey, etcétera. ¿Ok? ¿Quién lo va a aplicar y a cumplir? El gobernador del estado que corresponda. ¿Y quién va a validar que ese derecho se aplique de manera correcta a cada particular, a cada circunstancia? Pues quien lo va a validar van a ser los tribunales superiores de justicia de cada estado. Súper importante, ¿ok? Igualmente vamos a tener un derecho municipal que, como decíamos, también va a estar pues supeditado a una región muchísimo más pequeña que un estado. Acuérdate que en nuestra República Mexicana están los 32 estados de la República y cada estado de la República está dividido en municipios. Bueno, pues cada municipio también tiene su propio derecho, que se conoce como derecho municipal. ¿Quién lo va a cumplir de primera instancia? Pues lo va a cumplir de primera instancia, pues el presidente o presidenta municipal, según sea el caso. ¿Quién va a crear ese derecho municipal? Pues lo va a crear el ayuntamiento en conjunto con la legislatura del estado y en su defecto tomando en cuenta las leyes federales o estatales que ya estén imperando en esa región. Es decir, nuestro derecho municipal no puede ir en contra de lo que ya establece las leyes del Estado de México y tampoco puede ir en contra de lo que ya se establece a nivel federal. Por eso también se toma en cuenta lo que ya se estableció dentro de esas legislaturas o dentro de esas leyes federales y estatales para que el derecho municipal pues también vaya alineado a lo mismo en función del pacto federal. En este caso no tenemos poder judicial de la federación, que valide pues el cumplimiento y la aplicación adecuada de este tipo de derecho, que es, digamos, más específico para ciertas áreas geográficas dentro del estado. Sin embargo, si hubiera alguna controversia, pues bueno, están las autoridades del ayuntamiento o del municipio para validar su aplicación correcta en función sobre todo del bando municipal que impera en cada uno de los municipios. ¿Ok? Entonces esto también es muy importante, esas tres acepciones del derecho, esas otras. También vamos a tener otras que van en función del derecho público, privado y social, ¿ok? En función de ese derecho público, privado y social también podemos desprender algunas especialidades del derecho, ¿ok? Entonces, para entrar en contexto, vamos a verificar este videíto que también nos va a apoyar bastante, ¿ok? Ah, caray, espérenme tantito porque parece ser que no quiere procesar, pero no pasa nada. Ahorita lo vamos a ubicar en el YouTube para más fácil. Nada más permitan un momentito
Déjenme ponerlo por acá. Y una atenta disculpa, pero es que ahorita el internet con esto de las lluvias o el mal tiempo está un poquito lento, pero público, privado y social. Ahorita vamos a ubicar el canal en donde está precisamente el video que estamos viendo, que aquí ya lo ubiqué. Una atenta disculpa. Procesa el video, nada más déjenme cómo quitar esta parte. Espérenme, déjenme ahora ponerle pausa y podérselos compartir para que ustedes lo puedan ver. Ok, nada más permítanme un momentito para que lo puedan ver. Ok, permítanme tantito. Aquí ya lo tienen, déjenme nada más hacer como el change para que lo puedan ustedes aquí validar. Espérenme, espérenme. Ahí ya lo estoy viendo en la pantalla de ustedes. Ay, no, espérenme tantito porque creo que ya se bugueó. Espérenme, espérenme. Es que creo que sí. Espérenme tantito porque no me deja como que ponerlo dentro de la grabación. Perfecto, esperemos que sí se esté grabando por acá. Que yo espero que sí, si no de todas maneras va a estar obvio disponible ahí con ustedes también el link de este videito para que lo puedan escuchar o ver para retomar la clase. Entonces pongan mucha atención. Como les decía, derecho público, privado y social, ¿ok? Hola.
Perfecto. Entonces, aquí nos pone en contexto de otras acepciones del derecho, pero principalmente las que vamos ahorita a apreciar, del derecho privado, público y social, que son lo que vamos ahorita a profundizar. Ahorita vamos a migrar a precisamente esa parte. Déjenme cerrar por acá la presentación. Y entonces, caray, ¿por qué ahora no quiere entrar? Perfecto, ok. Entonces, empezamos con lo del derecho público, ¿ok? ¿Qué implica ese derecho público? Como nos lo dice el video, el derecho público, bueno, toda esta cuestión del derecho, como lo hemos estado analizando en nuestra clase, pues es un conjunto de normas que van a estar dispuestas para regular muchos aspectos en la sociedad y que son principalmente pues leyes que va a establecer el Estado para regular esos aspectos de cada uno de esos individuos que forman parte de la sociedad. Pero en concreto esta parte de nuestro derecho público va a ser estableciendo, como dice el video y como lo dice también Kelsen, Kant y todos esos doctrinarios, van a ser normas jurídicas que van a estar regulando la forma en la que el Estado, como ente superior, ¿ok?, va a estar gobernando o rigiendo la conducta de las personas a las que gobierna, de las personas a las que va a estar regulando algo dentro de la sociedad. ¿Ok? Este derecho surge en relación del gobernado. ¿Por qué? Porque el gobernado está por debajo del Estado. Aunque es un elemento sin el cual el Estado no existe, el gobernado pues va a estar supeditado a lo que el Estado le quiera regular o a la forma en la que el Estado dice que le va a regular ciertos aspectos en concreto. Obvio, eso lo va a regular a través de leyes de derecho público, en donde, si lo queremos ver de manera sencilla, el Estado va a darle las reglas del juego a la población respecto de varios aspectos, en donde el Estado va a decir esto se hace así. Y si te toca hacer eso, pues entonces tú vas a hacer lo que yo te digo, ¿no? O sea, tú te quieres casar, bueno, pues para casarte civilmente tienes que seguir tales requisitos, ¿ok? Igual si quieres comprar una casa, sí, pues vas a hacer un contrato de compraventa. Y te comento que para que sea válido, pues el contrato de compraventa debe de tener tales elementos. ¿En dónde están esos elementos? Pues en el derecho civil, en el código tal, ¿ok? Entonces, el Estado va a estar regulando precisamente ese apartado, pero también a través de estas normas de derecho público, el Estado se va a estar también relacionando con otros países. ¿Ok? Eso de que México firmó el tratado con Estados Unidos, el TEMEC, por ejemplo, pues ese tratado es una norma de derecho público, es decir, es un tratado, es una ley a través de la cual México y Estados Unidos se van a relacionar comercialmente hablando. ¿Ok? Entonces, ese tratado son normas de derecho público a través de las cuales México va a decir cómo va a relacionarse comercialmente hablando con Estados Unidos, bajo qué principios en específico válidos para ambos países, México, Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, se van a estar dando, ¿verdad?, esas bases para hacer más eficiente, por así decirlo, la relación comercial entre esos tres países a través del TEMEC. Ahora, vamos a tener el derecho privado. Este derecho privado igual lo va a crear el Estado, pero lo va a crear con una intención. ¿Cuál va a ser esa intención? Igual de ponerle las reglas del juego al particular, pero decirle al particular, mira, tú te puedes relacionar con otras personas dentro de la sociedad o dentro del territorio mexicano, sí. Te puedes relacionar con personas físicas, con personas morales, dependiendo de tu actividad o tu desarrollo como persona. Tan es así de que cuando tú trabajas para una empresa y esa empresa es una persona moral.
entre esa persona moral, que es la que te paga, para la que tú trabajas, y tú, que eres una persona física, hay una relación de trabajo. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un ejemplo de que hay una relación entre particulares, una empresa y el trabajador, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿puedes establecer ese nivel de relaciones? Dice el Estado, sí. ¿Van a ser válidas? Sí. De acuerdo al derecho privado, yo te voy a decir, bueno, lo más general que puede ser lo adecuado para que esas relaciones entre, entre particulares, por así decirlo, sean válidas, se respeten derechos y se cumplan y se asuman las obligaciones que correspondan. ¿Ok? Entonces, aquí nos va a decir específicamente cómo nos vamos a relacionar. Nos relacionamos con nuestros padres, es una especie de relación a nivel particular. Nos relacionamos con pues con otros trabajadores, por ejemplo, sí, es otra relación a nivel particular. Entonces ahí nos va a decir el Estado qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para establecer esas relaciones de manera adecuada. Y luego vamos a tener las normas sociales. Esas normas sociales, como lo dice su nombre en específico, van igual hacia la sociedad, sí, pero tomando en cuenta, ¿ok?, aspectos que quizás otras acepciones del derecho no han tomado en cuenta, como las cuestiones que también están relacionadas con el desarrollo de las personas en la sociedad. ¿Cuáles? Pues con su situación económica, cultural, social, ¿ok? Con la intención de que, aunque seamos personas particulares e individuales, pues cada uno tiene su contexto económico, social y cultural distinto. Entonces, a pesar de ello, que también exista un trato igualitario y una protección para los individuos de la sociedad que así lo requieran. Por ejemplo, los trabajadores tienen un contexto social económico en específico. Cada trabajo, cada profesión implica no el mismo nivel de sueldo, todos tenemos el salario mínimo, pero vaya, hay profesiones que tienen riesgo, otras que no. Entonces, en función de ello, el derecho laboral, por ejemplo, se considera una norma de derecho social porque atiende a la situación económica y de seguridad hoy en día y de capacitación que requieren los trabajadores para el adecuado desempeño de sus funciones hacia el patrón, de tal suerte de que no es el mismo nivel de riesgo de un abogado al mismo nivel de riesgo de un constructor, por ejemplo, un constructor que maneja material pesado, que maneja maquinaria pesada, que a lo mejor se sube a más de 2 metros de altura en los andamios, que está expuesto a lo mejor a ruidos altisonantes y que a veces eso le afecta el oído, por ejemplo. Entonces, bueno, atendiendo a esa situación económica y de desarrollo social por su labor, bueno, el derecho laboral establece un margen de seguridad adecuado al constructor, para que pues su conformación física no se ponga en riesgo a pesar de que haga todas esas hazañas para construir un edificio, para remodelar una fachada, etcétera. ¿Ok? Y que aún así tenga un trabajo digno, un trabajo seguro y un pago bien remunerado. ¿Ok? O en las cuestiones culturales de los grupos indígenas, por ejemplo. Ellos están en un grado a veces de desventaja cultural y social porque a veces sus comunidades están muy aisladas o desafortunadamente los aislamos en función, digamos, de la globalización de la que ya somos objeto. Entonces, aún así se les privilegia que a ellos se les respete su cultura, que si ellos quieren seguir desarrollando su cultura originaria como es, bueno, se les resguarde eso como patrimonio cultural. Si quieren llevar a cabo sus costumbres, que las puedan llevar a cabo y se reconozcan igual como patrimonio cultural de nuestro país, que socialmente si ellos quieren tener una estructura de matriarcado, de patriarcado, por ejemplo, bueno, se les respete esa parte, pero sin que se les haga menos sus
derechos que tienen como mexicanos, ¿no? De tener acceso a la educación, a un trabajo, etcétera. Darles una parte de protección, ¿ok? Entonces, estas acepciones son muy útiles, como ustedes lo pueden visibilizar ahí, bastante importantes. ¿Ok? Recuerden que si van teniendo alguna duda, alguna pregunta, pues me la pueden ir mencionando a través de la plataforma. ¿Ok? Vamos a avanzar. Ahora, fíjate bien. Estas acepciones que ahorita vimos o esas formas en las cuales se clasifica el derecho nos facilitan bastante nuestro estudio, entender a lo mejor por qué lo laboral se dice que es social, ahorita ya lo viste, por qué tenemos tratados internacionales y de qué tipo de derecho es, por ejemplo. Y también nos permite establecer las especialidades del derecho para que comprendamos también por qué se dividen de esa forma y cómo es que regulan ciertos aspectos, o muchos diría yo, de las personas en la sociedad, tanto de personas físicas como de personas morales. Entonces, para esto nos sirve. Ok, ahorita yo te voy a mencionar también las especialidades del derecho más comunes y de manera muy genérica qué es lo que regulan. Muchas de ellas van a ser materias o ya están siendo materias de estudio dentro de tu plan académico. Por eso te digo que hay algunos temas que tienen mucha relación con cuestión civil, cuestión constitucional, que vamos a estar abordando aquí porque esta materia pues te damos las bases para que comprendas precisamente el contenido de todas estas especialidades del derecho, pero yo no puedo entrar. Quisiera, ¿verdad?, entrar más a detalle de ellas, pero no puedo porque tarde o temprano las vas a estudiar como una materia específica en alguno de los cuatrimestres y va a ser parte integral de tu formación. Entonces, ahorita nada más los vamos a mencionar de manera muy genérica. Ahí ya tienes en la pantalla la primera, ¿ok? El derecho constitucional. ¿Qué es lo que implica ese derecho constitucional? Pues son todas las normas que se desprenden de dónde, de la Constitución. Y principalmente nos van a dar la forma y el sistema de gobierno mexicano que van a estar en los artículos 39, 40 y 41 de nuestra Constitución. Igualmente nos van a decir cómo se crea, cómo se organiza y cuál va a ser la competencia de los órganos de gobierno. Y tú dirás, ¿de cuáles? Pues del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ¿ok? Entonces nos van a estar dando, ¿verdad?, esa creación, organización y competencia de esos órganos de gobierno. Principalmente van a estar en los artículos 49, 50, 80 y 94 de nuestra Constitución y también nos van a dar un margen de seguridad jurídica. Como ciudadanos nos va a decir este derecho constitucional, bueno, como ciudadanos, ¿verdad?, ¿cuáles son nuestros derechos humanos? ¿Ok? Entonces, esa parte es muy importante de nuestro derecho constitucional. De ahí también vamos a partir a otra especialidad, que es la de derecho administrativo. ¿Qué es lo que va a implicar ese derecho administrativo? Pues fíjate muy bien. Ese derecho administrativo nos va a decir cómo se organiza la famosa administración pública, cómo está organizada y cuáles van a ser sus funciones. ¿Cuál va a ser la ley principal para ese derecho administrativo? Va a ser la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. ¿Ok? En el artículo 26 de esa Ley Orgánica de la Administración Pública Federal nos van a decir cuáles son las secretarías de Estado vigentes al momento. Y en esa ley vamos a encontrar todas las facultades, es decir, todas las funciones que de manera genérica ejercen cada una de esas secretarías, ¿ok? Para apoyar al Ejecutivo Federal a regular ciertas actividades en concreto en función de ciertos temas, salud, hacienda pública, economía, cultura, etcétera, pero de acuerdo a las funciones que están previstas en esa ley. Por eso cuando tú veas este derecho administrativo, esta especialidad como materia, tus profesores te van a decir que todo lo que hacen las secretarías de Estado, como
Eso como secretarías, pues son funciones de una autoridad administrativa, entiéndase funciones del Estado que se realizan a través de esas secretarías. Y esas secretarías no pueden realizar nada fuera de lo que esa ley dispone, ¿ok? Y esas funciones son específicamente para satisfacer necesidades colectivas dentro de la población, principalmente para materializar, en su caso, servicios públicos y otras actividades, pues para apoyar a la población. Ahora, nos vamos a ir al derecho fiscal. Esa especialidad del derecho, ¿qué es lo que nos va a estar regulando? Nos va a estar regulando el establecimiento, la recaudación y el control de los ingresos del Estado, entiéndase, el establecimiento y la recaudación de los impuestos principalmente. De manera muy general te puedo decir que ese derecho fiscal pues establece a través de esta especialidad impuestos o contribuciones. Solo las contribuciones que están previstas en esa ley fiscal son las que va a poder recaudar o cobrar el Estado. Y al final de cuentas van a ser ingresos, ¿ok? Ingresos o dinero que va a obtener la federación para poderlo destinar a cubrir necesidades de la población, ¿ok? Estos ingresos lo que abren, o este derecho fiscal también lo que abre, es la posibilidad de que el Estado pueda ejercer su potestad tributaria. Como te decía, solo cobrar los impuestos que ya están previamente determinados y autorizados en la ley. ¿Ok? Los particulares, como lo ves en este esquema, los particulares tributan, es decir, pagan esos impuestos y el Estado se encarga de cobrar solo esos impuestos. Esa relación es la famosa potestad tributaria de la que te estoy hablando. Y esas dos funciones, tributar o pagar, es propia de los particulares y el Estado específicamente realiza esa actividad de cobro. Ahora, ¿cuáles van a ser esas leyes en donde van a estar dispuestos específicamente esas contribuciones o esos impuestos? Bueno, pues van a estar en el Código Fiscal de la Federación y su correspondiente reglamento, en la ley del IVA, en la ley del impuesto sobre la renta, por ejemplo, en la ley de los impuestos generales de importación y de exportación, etcétera. ¿Ok? Toda esa legislación fiscal pues va a estar considerada como parte de la especialidad del derecho fiscal. Ahora nos vamos a ir al derecho penal, ¿ok? Ese derecho penal, ¿qué es lo que va a realizar? Bueno, ese derecho penal como una rama del derecho público nos va a estar definiendo lo que son los delitos y en función de cada delito determinar las penas o castigos que le corresponden a la persona o personas que cometan esos delitos. Pero también van a establecer medidas de seguridad. ¿Qué van a hacer esas medidas de seguridad? Bueno, esas medidas de seguridad, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a ser ciertas condiciones que va a establecer el Estado para poder obtener nuevamente la paz social, ¿ok? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, medida de seguridad, pues que el Estado tenga penales, ¿no? Centros de reclusión a donde va a ir a encerrar a esas personas malas, que son los delincuentes, con la intención de separarlos de la sociedad y que, bueno, ya no estén afectando más a la población. Esa es una medida de seguridad. Otra más, la famosa rehabilitación social que tienen los delincuentes o los reos dentro del reclusorio. Hay programas de rehabilitación penitenciaria y bueno, ya cuando están cercanos, 3 o 4 años cercanos a purgar su pena o meses cercanos a purgar su pena, porque no todos a lo mejor tienen años de prisión, algunos tienen menos de
de un año de prisión, se les da la opción de poder rehabilitarse. Entonces se les da esta medida de seguridad a través de la cual en los últimos meses, si es que no completas el año o tienes un año o menos de un año de pena, o en los últimos años, si es que tienes más de un año de prisión, se le da esa opción al reo y se le da capacitación para que pueda estudiar a algo técnico, no sé si nada más tuviste la primaria, pues que puedas tener la secundaria por lo menos saliendo de la cárcel, por ejemplo, o si te da tiempo de estudiar más, pues la prepa, ¿no? O te quedaste en la prepa, pues que se te dé una preparación técnica, ¿no? Para hacer algún oficio, que te den carpintería, que te den, que seas zapatero, por ejemplo, que te enseñen a hornear pan, que te enseñen computación, o sea, son medidas de seguridad a través de las cuales se le trata de reinsertar socialmente a esa persona con la intención de que cuando salga, no salga con el estigma, bueno, va a salir con el estigma de ser reo sí o sí, pero no salga con el estigma de que, fue preso o fue delincuente y no puede hacer nada útil por su vida ni nada útil por la sociedad, no, o sea, quitarle ese estigma y decir, mira, pues sí, eso no me lo voy a poder quitar, pues sí, estuve en la cárcel, pero ¿qué crees? Estudié la secundaria y la prepa y tengo una preparación técnica, de auxiliar de contador, por ejemplo, porque hay algunas, penitenciarias en donde hasta les dan esa preparación. O pues sí, fui reo, pero ¿qué crees? Soy zapatero, soy panadero, ¿no? Hay algunos que hasta estudian sastrería, dicen, ay, pues sí, pero mira, sé hacer trajes, sé hacer ropa de hombre o de mujer formal, por ejemplo, y de eso me puedo sostener, ¿no? Entonces se dan esas medidas de seguridad con la intención también de reinsertar socialmente a la persona y bueno, que se vaya conservando el orden social. ¿Cómo? Pues ya puse en libertad a un delincuente, pero lo reinserté socialmente con estos programas al grado de que mínimo yo le puedo garantizar un estilo de vida legal lejos de la delincuencia, porque yo le di esa capacitación social. Entonces, por él, el reo que ya salió libre, con un oficio, con una educación hasta cierto punto, yo tengo una garantía parcial de que no va a alterar el orden social como lo hizo en su momento. ¿Ok? Entonces, tenemos esa parte. Se va a apoyar mucho del Código Penal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, este derecho, pues para regular los aspectos que deba de regular, ¿ok? Luego vamos a tener al derecho procesal. Ya sabemos que es el derecho adjetivo, ¿ok? Entonces ese derecho procesal nos va a establecer las normas o los códigos que van a regular el proceso de los juicios, sí. En donde el Estado va a juzgar a través de los tribunales, sí. Y podemos tener juicios o tribunales laborales, penales, civiles, mercantiles, ¿ok? Que son los principales. Luego vamos a tener el derecho internacional público, ¿ok? Igualmente ya sabes, son los tratados internacionales, sí. ¿Van a ser normas? Sí. En donde el Estado va a decir cómo se va a relacionar con otros estados o países, sí. ¿Cómo me voy a relacionar yo México con la ONU, yo México con la Organización Mundial del Comercio, por ponerte un ejemplo? Sí, ¿ok? Entonces, a través de esas normas o de esos tratados, yo voy a establecer un nivel de relación que sea de colaboración, de ayuda mutua o que siente las bases para establecer ordenadamente y de manera muy benéfica esa relación. Por ejemplo, si lo vemos a lo mejor en los tratados comerciales, dicen muchos países, ay, es que eso nada más impacta como México se va a relacionar con Estados Unidos y Canadá. Pues sí, comercialmente hablando, pero eso también impacta de manera favorable a las empresas porque a través de esos tratados ellos tienen la posibilidad de importar y de exportar mercancías.
y se benefician las empresas y los países de esos tratados, sí, porque se genera trabajo y también se generan ingresos, ingresos a nivel empresa, porque vendes cosas que exportas, compras cosas que importas. A lo mejor eso que importas luego lo vendes localmente en México, entonces eso es una ganancia, un ingreso. El Estado también se beneficia por los impuestos de importación y de exportación y el trabajador pues también se beneficia porque tiene un trabajo dentro de esa empresa, ¿ok? Entonces es un círculo, digamos así como virtuoso, ese tipo de normas de derecho internacional público, ¿ok? Luego, también vamos a tener las normas de derecho internacional privado. Estas, al contrario del público, sí nos van a dar un nivel de relación de normas jurídicas, sí, pero nos va a decir cómo nos vamos a relacionar los individuos. Y es que la población de México se puede relacionar con otros extranjeros, ¿ok? Ya sea personas físicas o personas morales. Entonces, este derecho internacional público nos va a decir cómo esos particulares, sean mexicanos o extranjeros, van a relacionarse de manera correcta para que se puedan respetar derechos y obligaciones. Te voy a poner un ejemplo. Si un mexicano se quiere casar con un extranjero, ¿lo puede hacer? Sí. ¿Se pueden casar conforme a las leyes mexicanas? Sí. ¿Tendrían que cumplir todo lo que dice en México para poderse casar ese mexicano con ese extranjero? Sí. Y vamos a suponer que más adelante ellos se quieren divorciar, pero vamos a suponer que se casaron en México y se fueron a vivir a Europa, a Francia, por ejemplo. Y ya ahí en Francia, pues no resultó la relación, no resultó el matrimonio y se quieren divorciar. Uy, pero hay hijos, uy, pero hay bienes de por medio. ¿Se pueden divorciar? La respuesta es sí, nadie está obligado a lo imposible. Si ya es imposible estar casados, se pueden divorciar, sí. ¿Y en dónde se van a divorciar? Si se casaron en México y ahora viven en Francia, pues ¿en dónde se van a divorciar? O sea, tienen que llevar la demanda hasta México o la pueden ingresar en la Embajada de México en Francia o pueden llevarla en un tribunal francés porque pues ya llevan bastantito tiempo viviendo en Francia. O cómo. Y los hijos, caray, los hijos pues son mexicanos o son franceses porque nacieron en Francia. Entonces, todas esas preguntitas te las puede ayudar a resolver de manera eficiente el derecho internacional privado. De manera muy general, por ejemplo, te puede decir el derecho internacional privado en este caso. Pues si se casaron en México, pueden hacer la demanda de divorcio de acuerdo a las leyes mexicanas, sí. ¿Pueden ingresarla en la Embajada de México en Francia? Sí. Inclusive pueden pedir el divorcio en los tribunales franceses. La respuesta es sí, solicitando que se aplique el derecho mexicano, toda vez de que ellos se casaron conforme a las leyes mexicanas, pero que los divorcien ahí en Francia. Que tomen en cuenta que los hijos a lo mejor nacieron en Francia y por nacimiento son franceses y que a lo mejor también les corresponden pues el derecho en su momento a la nacionalidad mexicana, pero que por el momento pues son franceses porque así están registrados, ¿no? Entonces, a lo mejor este derecho más adelante te dice, bueno, pues esos chiquillos a lo mejor ahorita no son mayores de edad, pero ya después podrán ellos decidir, obvio que son franceses, pero podrán decidir si ellos más adelante deciden adoptar la nacionalidad mexicana, porque a lo mejor el papá es mexicano, ¿ok? Y eso lo pueden reclamar en función del derecho internacional privado, ¿ok? Entonces, todas esas situaciones te las puede alinear este derecho, ¿ok? Desde que nos diga a qué juez es competente o a qué juzgado puedo yo llevar mi juicio, la sentencia, quién me la elaboró, cómo la tendría que cumplir.
Vamos a suponer que ese divorcio que dijimos hace rato, pues sí se divorcian, pero tienen bienes en Francia y bienes en México. Los de México a lo mejor es un departamento y lo rentan y de ahí sale un dinero que les depositan en una cuenta en Francia. Entonces, ¿a quién le corresponde ese dinero? ¿No? Por ejemplo. O a lo mejor deciden cancelar el contrato de renta y vender la casa. Pero esa venta se tiene que hacer desde México y la ganancia desde México se tiene que emigrar a Francia en mitades iguales, por ejemplo, una mitad para el esposo y otra mitad para la esposa. La mitad de la esposa en realidad le va a corresponder a los dos niños, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, todo eso también nos lo puede validar el derecho internacional privado. Igual regula cuando se dan compraventa de mercancías que están en diferentes países. Nos dice pues cómo se va a regular, ¿no? Los medios de pago, por ejemplo. También te ayuda este derecho internacional cuando tú vas a trabajar a otro país. Bueno, los trámites de visa o de permisos de internación, permisos laborales, pues todo eso se te da en función del derecho internacional privado. Recuerda que si tienes alguna duda, alguna pregunta, pues me lo vas comentando para que pues podamos irlas resolviendo. Igual si después de esta sesión ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, pues igual la pueden formular a través del chat o mandarme mensajito directo. ¿Ok? Ahora, en cuanto al derecho privado, vamos a tener, por ejemplo, de especialidad al famoso derecho civil, que como decíamos nos va a estar regulando las relaciones entre las personas, entre los hechos y actos jurídicos que pueden originarse en función de la relación de las personas, ya sea personas físicas o personas morales, ¿ok? Ya sea nacimientos, muertes, matrimonio, divorcio, la mayoría de edad, la compraventa, etcétera, ¿ok? Esos hechos y actos jurídicos van a ser situaciones que pueden suscitarse entre las personas en función de lo que son, en función de que son personas, en función de su capacidad civil, de su patrimonio, de la propiedad o de la posesión que tienen en función de sus bienes, ¿ok? ¿Y cómo van a estar reguladas? Van a estar reguladas principalmente por el Código Civil Federal o los códigos civiles locales, según sea el caso. Y, por ejemplo, nos va a decir si pues tú necesitas un acta de nacimiento para validar precisamente el nacimiento de tus hijos, pues bueno, vas a verificar en el Código Civil, bueno, esa parte, ¿no? O sea, cómo registrar a un menor de edad. Ah, que necesito registrarlo en el registro de población de la localidad en donde nació. Ah, perfecto. Entonces, pues si nació en el Estado de México, tengo que ver dónde están los registros civiles. Ah, que nació en Izcali, ¿dónde está el registro civil? Ah, que nació en... ¿Qué te gusta? En la Ciudad de México. Ah, pues buscar ahí los registros civiles. Que vamos a hacer un acto jurídico de, ¿qué te gusta? De arrendamiento, ¿no? De renta de un departamento. Ah, pues tenemos que ir al Código Civil a verificar el contrato de arrendamiento para dar los términos y condiciones de renta del inmueble, periodo de pago, la renta, las condiciones de uso, etcétera. ¿Ok? Entonces, para eso nos sirve este derecho civil. Luego vamos a tener el derecho mercantil, que va a estar regulando todo lo relacionado a los actos de comercio. Ya en su momento tú vas a ver que en el Código de Comercio, en el artículo 75, se da un listado de esos actos de comercio, un listado general. También nos va a estar regulando quién se entiende que es comerciante y quién específicamente no lo es. Quiénes pueden o no ejercer el comercio en su momento y cómo crear las sociedades mercantiles a través de la Ley General de Sociedades Mercantiles, entre muchos aspectos. También lo de crédito, porque está lo de la Ley
general de títulos y operaciones de crédito, por ejemplo. También es parte del derecho mercantil lo del contrato de seguro, por ejemplo. Entonces, toda esa parte la va a estar regulando nuestro derecho privado. Luego vamos a tener el apartado del derecho social, dentro del cual decíamos está el derecho laboral. Aquí nos va a estar regulando pues precisamente la relación laboral entre el trabajador y el patrón, como lo ves en este esquema. Nos va a estar diciendo pues qué prestaciones principalmente debe de proporcionar el patrón a sus trabajadores, de qué manera el trabajador va a estar subordinado de una forma legal correcta hacia el patrón y qué servicios personales se consideran como trabajo y en función de los cuales pues el trabajador tiene que recibir un salario, ¿ok? Luego, ¿qué ley es la que va a estar regulando esto? Pues la Ley Federal del Trabajo, ¿ok? Luego vamos a tener, por ejemplo, el derecho de protección al consumidor y a los usuarios de servicios financieros, que es una rama social pues relativamente nueva, surge en el año 2000 con la creación de la Profeco y de la Conducef específicamente. Es un apartado que se desprende del derecho económico, pero que va más en sí de la igualdad, equidad y seguridad que necesitan los consumidores y las personas que utilizamos servicios financieros para efecto de hacer valer nuestros derechos ante ciertas arbitrariedades que pueden cometer los bancos, por ejemplo, las aseguradoras, los almacenes de prestigio, ¿no? Tiendas departamentales, etcétera, con la intención pues de que precisamente esos comerciantes, esos bancos, etcétera, pues no cometan abusos que pongan en riesgo económicamente pues el ingreso de las personas, pero también se les respeten los derechos y obligaciones que van teniendo en función de esa relación como comercial que se da, ¿ok? Hay ciertas leyes que van en función de este derecho social, como la Ley Federal de Protección al Consumidor, que la valida la Profeco, la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, por ejemplo, por cuanto hace a los derechos que se desprenden de un pagaré, de un cheque y cómo debe de validar pues esos instrumentos los bancos, ¿ok? Ahora, también vamos a tener al famoso derecho agrario, que aunque no lo creas, todavía es una rama del derecho bastante recurrida. Hay muy pocos especialistas en ese sentido, pero todavía lo hay. ¿Por qué? Porque todavía hay ejidos que están administrados y explotados por personas, ¿ok? Aquí se valida la relación entre esas personas, entre la propiedad y la actividad ejidal que se va a dar en función de la tierra que corresponde al ejido. Hoy en día muchos de esos ejidatarios tienen una relación legal con ciertas cooperativas a efecto de que pues estas cooperativas le ayuden a esos ejidatarios a movilizar sus cosechas y que esto se convierta en un negocio. O sea, tú vende tus cosechas, vemos si se las vendemos a Herdes, a La Costeña, a Great Value, a Alpura, etcétera, elegido en donde tienes a lo mejor a tus vaquitas y esas vaquitas, lo que dan esa leche de esas vaquitas, pues se la vamos a vender al Pura, por ejemplo. O tienes campos en donde tienes árboles de manzanas, no, pues que sí, pues vamos a venderle tu cosecha a Jugos del Valle, vamos a vendérselas a Jumex, para que pues esto que te da tu ejido, tu parcela, pues no se te pudra ahí, lo vendas, ya sea a esas empresas, lo vendas en un mercado, se lo vendas a Walmart, pero el chiste es que de esta relación que se da en función de esos contratos por virtud del ejido y del derecho agrario, pues beneficia a ambas partes, ¿no? Se beneficia a Walmart porque tiene cosas que vender, a lo mejor las obtiene en un precio adecuado y las puede revender un poquito más altas, pero también se beneficia el ejidatario, el que cosechó esas cosas, y ya de ahí se puede generar pues un buen ingreso.
Luego vamos a tener también otras disciplinas jurídicas que pueden ser algo complejas, que pueden ser como híbridos, como nos decía el video, una mezcla entre derecho económico, derecho privado, derecho social, que puede ser el famoso derecho bancario, por ejemplo, en donde se regula lo de los servicios de banca y de crédito. Este derecho bancario va a estar principalmente validando la creación de bancos, ¿ok? De aseguradoras, de afianzadoras, de almacenes generales de depósito, por ejemplo, nos va a estar dando las bases de autorización, constitución de estas instituciones, cómo van a funcionar de manera muy general y legal, cómo van a estar operando, si se fusionan, si se disuelven, si se liquidan, pues bueno, cómo se va a dar esa base legal, porque al final de cuentas estas instituciones, además de dar servicios de banca y de crédito, son al final de cuentas instituciones que son personas morales con actividad empresarial, con actividad mercantil. Entonces, sí las regula en parte el derecho mercantil, pero sus funciones de dar servicios de banca y de crédito las vamos a desprender del derecho bancario. Las bases de constitución las vamos a sacar, sí, del derecho mercantil, pero todo lo demás de autorización, funcionamiento, operación y demás de la legislación bancaria. ¿Ok? Luego podemos tener el derecho militar o el derecho castrense, como también así lo denominan. ¿Qué es lo que implica? Bueno, aquí son normas legales que van a estar regulando la organización, funcionamiento y todas las actividades que van a llevar a cabo las Fuerzas Armadas, ya sea el Ejército, la Marina o la Guardia Nacional, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. ¿Ok? Tienen códigos muy específicos. ¿Ok? Entonces, si tienen dudas, si tienen preguntas, pues adelante, váyanlas mencionando. Yo ahorita lo que voy a hacer es proyectarles la otra presentación donde vamos a ver de manera muy general, igualmente, pero de manera muy correcta, ciertos conceptos jurídicos como persona, hechos y actos jurídicos. ¿Ok? Que también es parte de nuestro desarrollo de esta sesión. Entonces, vámonos rápidamente a esta parte. Déjenme ponerlo por acá. Déjenme ir viendo si sí se aprecia. No, sí. Perfecto. Y seguimos grabando. Excelente. No sé, como que no se afectó la grabación. Y ahorita la vamos a poner en grande para que la puedan ustedes visualizar. Ahí va cargando. Entonces vamos a ver ciertos conceptos jurídicos específicos, como lo que es la persona o sujeto de derecho. Así también lo podemos encontrar en algunos libros de texto, ¿ok? Y vamos a tener que considerar que el principal sujeto regulado por la ley es el hombre, porque acuérdate, lo dijimos en las otras clases, solamente las personas son capaces de ejercer conductas, ¿ok? Y esas conductas, como lo decíamos, están reguladas por la ley. ¿Y quiénes ejercen conductas? Pues tanto las personas físicas como las personas morales a través de las personas que forman esa persona moral. Pues la persona moral también materializa conductas, materializa acciones. ¿Ok? Entonces, vamos a tener dentro de esos sujetos del derecho, vamos a tener a las personas físicas y a las personas morales. Las personas físicas son como tú y como yo. ¿Ok? Personas que tienen una corporeidad, un cuerpo, ya sea de hombre o de mujer. ¿Ok? Esas son las personas físicas. Todas las personas físicas tenemos un documento que valida nuestra existencia, sí, el acta de nacimiento. ¿Ok?
y nos desarrollamos de bebés a mayores de edad, ¿ok? Cuando somos bebés o somos niños antes de los 18 años, nos denominamos menores de edad. Tenemos derechos que nuestros padres o tutores nos ayudan a materializar, y posterior a ello adquiriremos obligaciones, ¿ok? Pero mayoritariamente esas obligaciones casi siempre las adquirimos ya cuando cumplimos la mayoría de edad, ¿vale? Y luego vamos a tener el otro tipo de persona que son las personas morales. Esas personas morales pues van a ser las empresas como lo ves ahí en la ilustración, como una empresa, una fabriquita. ¿Y hay un documento que valida que esa persona moral existe? Sí. Ese documento se llama acta constitutiva. Es como si fuera el acta de nacimiento de las personas morales. ¿Ok? Y desde que la empresa se crea, está obligada a cumplir lo que la ley determina. ¿Ok? Que esa parte es muy importante. ¿Ok? Entonces, grábatelo muy bien. Ya sea persona física o persona moral, materializan conductas que van a estar reguladas por la ley. Esas conductas se plasman en la ley a través de hipótesis jurídicas. De realizarse esa hipótesis o esa probable conducta, traerán consecuencias jurídicas o de derecho, ¿ok? Es decir, cosas buenas o cosas malas, por así decirlo, ¿ok? Ahorita vamos a ir viendo también, aparte de estos sujetos de derecho, vamos a ver cuáles son los componentes de la norma jurídica para que entendamos esos supuestos jurídicos, esas consecuencias, ¿ok? Perfecto. Entonces, esas conductas entonces o esas hipotéticas conductas van a ser ese supuesto jurídico. ¿Ok? Entonces, ese supuesto jurídico y la consecuencia jurídica es lo que ahorita vamos a abordar un poquito más a detalle, retomando, digamos, como el eje de lo que nos dice el video que ahorita apreciamos. Y bueno, ese supuesto jurídico es una hipótesis, es una probable conducta que puede realizar las personas y que va a estar considerado dentro de la ley. Se pueden casar, pueden divorciarse, pueden comprar algo,
pueden rentar bienes, ¿qué otra cosa? Pueden hacer actos de comercio, pueden trabajar para alguna empresa, ¿ok? En algún momento lo harán y de hacerlo, bueno, la ley dice cómo va a aplicarles para esas supuestas actividades o acciones o conductas que pudieran materializarse, ¿ok? De materializarse, pues vamos a tener un resultado, como lo dice el video, que serían las famosas consecuencias de derecho, ¿ok? Pero esas conductas se pueden materializar también, o estos supuestos jurídicos, se pueden materializar a través de hechos o a través de actos, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a ir viendo qué es lo que implica un hecho jurídico de manera inicial. Igualmente veremos lo que es un acto jurídico, ¿ok? Entonces, pon mucha atención. Perfecto. Entonces, hechos jurídicos, como lo dice el video, pueden ser acontecimientos que pueden venir del hombre o de la naturaleza. Y por otra parte vamos a tener esos actos jurídicos, ¿ok? Entonces, vámonos por los más sencillos. ¿Qué van a ser los hechos jurídicos? ¿Ok? Puede ser un acontecimiento natural o un acontecimiento del hombre, es decir, se provoca por la naturaleza o se provoca por el hombre, pero sin tener la intención de que se cree ese acontecimiento, como lo dice el video. Ya sea porque se originó por la naturaleza
o sin la intervención voluntaria de la persona, aún así están contemplados estos acontecimientos o hechos jurídicos dentro de las leyes, sí. ¿Ok? ¿Producen consecuencias de derecho cualquiera de los dos? Sí. Un ejemplo, un acontecimiento natural, un terremoto. Obvio, ahí no interviene la voluntad del hombre. Es algo que sucede de la naturaleza y no tenemos control. ¿Trae consecuencias jurídicas? Sí, a lo mejor por la pérdida económica de las casas, de las propiedades o la afectación estructural y la afectación patrimonial de una casa. Hay leyes que validan en protección civil que si tú demuestras la propiedad de ese inmueble y su afectación en función de un terremoto, te pueden ayudar económicamente a resarcir o a reparar el daño, ¿ok? Y tú lo puedes pedir al Estado con la intención de que te apoyen para que tu propiedad no se pierda, para que pueda ser habitable, etcétera, ¿ok? Y entonces ahí podemos ver unas consecuencias de derecho. ¿Ok? Entonces, vámonos ahora sí a perfilar un poquito más estos hechos jurídicos que son de acontecimiento de la naturaleza o naturales, así también los puedes encontrar en los libros. Entonces, ¿es un fenómeno natural? Sí. ¿Hay voluntad del hombre de que cree? La respuesta es no, ¿ok? La respuesta es no. No se interviene la voluntad de la persona para que se dé este fenómeno natural. ¿Puede estar relacionado o no con el hombre? Sí, ¿ok? O puede el hombre a lo mejor ser afectado porque se suscitan alguno de estos acontecimientos, en parte sí, ¿ok? Como lo dice el video, un fenómeno de la naturaleza puede ser el nacimiento o la muerte. Naturalmente la persona nace, naturalmente la persona puede fallecer. Igualmente en una inundación, en un terremoto, puede estar relacionado el hombre dentro de ese acontecimiento. Si se inundó tal pueblo por el desfogue de una presa. Obvio, el desfogue de la presa pues no se dio a lo mejor con la intervención del hombre, pero sí por lluvias severas, se desfogó, se desbordó naturalmente la presa. ¿Y hubo personas afectadas? Sí. Entonces ahí vemos la relación de ese acontecimiento con las personas que se vieron afectadas, ¿ok? Y los acontecimientos o hechos jurídicos del hombre, como lo dice, interviene la voluntad del hombre, pero sin la intención de que de crear consecuencias de la ley. Como pudiera ser a lo mejor el ejemplo de a lo mejor del homicidio, ¿no? O sea, que sería esta parte de los hechos jurídicos del hombre, son los delitos culposos, es decir, aquellos delitos que se dieron, se tuvo el delito, pero no se hizo con intención, ¿ok? Y como te pongo el homicidio. A lo mejor tú vas por la calle, caminando con tus cosas y vas normal a trabajar. O sea, esa es tu principal intención. Tu voluntad va enfocada a me levanté temprano, no muy de buenas, pero lo hice de la mejor forma. Me apuré para que no se me hiciera tarde, me preparé mi lonche, llevo mi lonche dentro de mi bolsa. En mi bolsa llevo mi celular, mis audífonos, mi lonche, pero además también llevo mi monedero y mis tarjetitas para ir en el metro, metrobús, suburbano, etcétera, ¿no? Esa es mi intención, llegar a lo mejor el día de hoy, igual que siempre, temprano para trabajar de la mejor forma y después regresarme a mi casa. Pero en el Inter te roban, te asaltan, y tú, pues obviamente, como obra tu instinto, ¿cuál va a ser? Ah, pues defenderme, ¿verdad? Me quiero defender. ¿Y cómo me voy a defender? Pues simple y sencillamente tratando de arrebatarle las cosas que ese ladrón se quiere llevar. Le voy a quitar mi bolsa porque es mía, no voy a dejar que se la lleve, no voy a dejar que me la quite, es algo instintivo.
Entonces, entre que están forcejeando, pues tú le das un patadón a la persona y luego lo avientas, y a lo mejor esa persona se resbala, cae de costalazo en la calle, pero por el impacto no mediste tu fuerza o hasta te salieron fuerzas de donde nunca pensaste que las pudieras tener. Se azotó la persona de tal forma que se desnucó. Y ya bueno, ya llegan las patrullas, no te dejan ir del lugar, porque ya la persona no se levantó, entonces pues lo mataste. ¿Ibas tú con la intención de matar a una persona ese día? No, pero sin embargo cometiste homicidio. Culposo, pero lo cometiste. A lo mejor te puedes defender que con la legítima defensa, testigos de sí, yo vi que era un ladrón, ese era el ladrón el que está ahí tendido, que dicen que ella lo mató, pero en realidad pues es el ladrón, le quiso arrebatar sus cosas, ella yo vi que se defendió, y bueno, pues en el forcejeo el cuate azotó en la calle y pues ya no se levantó, ¿verdad? Entonces, pues bueno, no estaba la intención más que de qué, de ir a trabajar ese día. Entonces ahí tenemos un ejemplo de este tipo de hechos jurídicos del hombre. Interviene tu voluntad de qué, de defenderme en ese momento, mi voluntad de hacer otra cosa totalmente diferente a la consecuencia de derecho que se materializó, ¿ok? Pero para configurar esa consecuencia jurídica yo no tenía la intención de llegar hasta allá, no tenía la intención de matar a la persona, solo de defenderme. Inicialmente tampoco tenía la intención de enfrentarme a defenderme de un delito, tenía la intención de ir a trabajar. De hecho, me iba caminando a mi trabajo cuando eso pasó. ¿Ok? Entonces ahí tenemos ese ejemplo. Vamos a avanzar otro poco más. Nos decía esos hechos jurídicos, entonces pueden ser naturales o del hombre, y luego vamos a tener los actos jurídicos, ¿ok? ¿Qué van a hacer esos actos jurídicos? Aquí sí interviene la voluntad de la persona, la voluntad directa de si voy a comprar, si voy a vender, si me voy a casar, por ejemplo. Sí, voy a ejercer la actividad de comercio, voy a ser comerciante, voy a poner un restaurante, etcétera. Ahí sí hay voluntad de hacer lo que se va a realizar, ¿ok? Normalmente estos actos jurídicos crean derechos, ¿ok? Y obligaciones, modifican también esos derechos y obligaciones y en su momento los extinguen, extinguen también derechos y obligaciones, ¿ok? Entonces, esta parte es muy, muy necesaria que la tomes en cuenta. ¿Ok? Entonces, acuérdate, acto jurídico sí está la voluntad directa de la persona de crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Ejemplo, si me quiero casar, al grado de que quiero configurar ese nuevo estado civil para mi persona y para la otra que se va a unir conmigo, vamos a crear un matrimonio. De ahí vamos a tener derechos y obligaciones cada quien por su parte. Vamos a modificar nuestro estado civil, sí, ya no vamos a ser solteros, vamos a ser casados. Y en su momento, igual voluntariamente, así como decidimos unirnos, también voluntariamente podemos extinguir ese acto jurídico del matrimonio, como a través del divorcio. ¿Ok? Recuerda que si tienes dudas, tienes preguntas, pues puedes mencionármelas a través de la plataforma. Ahorita vamos a ver rápidamente los elementos de esos actos jurídicos que, como nos decía el videíto, pues pueden ser normalmente los contratos, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo cuáles son esos elementos. Pon mucha atención. Estos elementos son importantes porque todos los contratos tienen que validarlo para que jurídicamente hablando sí se considere como un acto regulado por la ley y también se pueda considerar óptimo crear, modificar o extinguir esos derechos y obligaciones que decíamos hace rato.
Perfecto. Entonces vamos a ir viendo un poquito más a detalle estos elementos, ¿ok? Entonces, elementos esenciales van en función de la existencia, como nos dice el video, del acto jurídico y van a ser el consentimiento, el objeto y la solemnidad, ¿ok? ¿Dónde vamos a encontrar la base legal de estos elementos para el acto jurídico, para todos? Van a estar en el Código Civil Federal en el artículo 1794. Y como nos dice la ley y como nos dice el video, en este caso el Código Civil Federal, sin estos requisitos el acto jurídico no existe. Como lo dice el video, no nace a la vida jurídica. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo un poquito más a detalle cada uno de estos. Consentimiento es manifestar tu voluntad, es decir, tu intención, por así decirlo, de crear derechos y obligaciones o de modificar inclusive esos derechos y esas obligaciones. Tu intención o tu voluntad la vas a manifestar, la vas a evidenciar y la puedes evidenciar de manera expresa a través de un sí o de un no, que puede ser de manera verbal, como cuando nos casamos. En esas bodas te dicen, ¿aceptas a fulanito de tal como tu esposo? ¿Aceptas a perenganita como tu esposa? Ahí tú vas a decir tu intención de casarte, sí o no, ¿verdad? Verbalmente. O por escrito, a través de tu firma. Si firmas un contrato, pues quiere decir que estás de acuerdo con los derechos y obligaciones de ese contrato. Entonces sería una manera expresa de evidenciar tu intención de, sí, acepto los términos del contrato. ¿Ok? Puede ser de manera expresa de esa forma o de manera tácita, es decir, yo no dije un sí ni un no. Tampoco firmé nada, pero ¿qué crees? Realicé hechos o acciones que presuponen que sí estoy aceptando que se cree el acto jurídico. Te voy a poner un ejemplo. Tú siempre haces esta manifestación tácita. Cuando vamos a comprar algo a esos supermercados, Walmart, Soriana, etcétera, bueno, pues pues nosotros vamos llenando el carrito de lo que necesitamos y cuando llegamos a la caja ponemos todas esas cosas del carrito en la banda para que las vayan marcando y nos cobren el total de lo que vamos a comprar. Eso es un contrato de compraventa entre tú y la cadena de supermercado en donde estás adquiriendo esos productos. Pero no te va a decir la señorita, oye, vamos a hacer un contrato de compraventa de mercancías a través de los cuales yo a nombre de tal supermercado voy a ser el vendedor y tú el comprador y que para efectos de eso te voy a hacer el inventario de todo esto que te vas a llevar y te voy a decir que están en tal precio, ¿verdad? Si son cosas que, pues no sé, que pan, que una medicina, que una lata de atún, etcétera, porque esas ya tienen un precio fijo o ya determinado. Pero en donde son verduras, te voy a decir, bueno, el durazno por kilo lo vendemos a tanto y tú en virtud de este contrato te estás llevando medio kilo de duraznos. Por lo tanto, haciendo la proporcionalidad, bueno, pues por medio kilo tu total sería de tanto. O sea, no te van a hacer un contrato así. Ahora imagínate cuándo van a terminar, ¿verdad? De hacerle el contrato a todas esas personas. Y a lo mejor dices, pues yo nada más me llevo medio carrito, 5 o 6 cosas indispensables, pero ahora imagínate la gente que lleva 2, 3 carritos llenos al mes, pues no, se van a tardar un montón con ellos y contigo. Entonces ahí surge esta manifestación tácita. Te van marcando los bienes que te vas a llevar, ¿verdad? Y que pusiste previamente en esa banda para que te los marquen. Y ya que terminan de marcar todo, te dicen, es todo lo que se va a llevar, porque a lo mejor atrás de ti hay más mercancía que otra persona puso. Y le dices, sí, hasta ahí es mío. Ah, perfecto. Es un total de tanto. Tú ahí no le dices, sí, acepto, me alcanza, no me alcanza, no le dices nada.
Tú ya ves el total, traes la idea de cuánto tienes, si te alcanza o no te alcanza. Obvio, siempre salimos con la idea de, me va a alcanzar y lo voy a pagar. Inmediatamente, ¿tú qué haces? Te pago en efectivo, cuentas y le das el dinero. Te pago con tarjeta, sacas la tarjeta y la pones en la terminal. Esos son hechos o actos que presuponen tu voluntad de qué, de sí me voy a llevar todo eso, que hace un total de 1,000 y cacho de pesos, sí me lo voy a llevar, cóbramelo en el efectivo que te estoy dando, cóbramelo con la tarjeta que te estoy poniendo en la maquinita esa para que me cobren el total. Ahí ya estás manifestando tácitamente que consientes celebrar ese tipo de compraventa, ¿ok? Ahora, el objeto, que es la segunda parte. Este objeto es la finalidad o el propósito que buscan las personas dentro de ese acto jurídico. ¿Qué busca esa cadena de supermercados y tú? Esa cadena busca colocar productos. ¿Y tú qué es lo que buscas? Adquirir los productos de esa cadena, ¿ok? Ahí tenemos esa finalidad. En función de ese objetivo, de manera directa, ambas partes van a tener derechos y obligaciones. La cadena de supermercado tiene la obligación de poner a disposición los bienes y determinar qué precio van a pagar por cada bien. Tú tienes la obligación de en su momento pagar el precio por los artículos que te vas a llevar, pero también tienes el derecho de llevarte todo lo que tú necesites y que esté a disposición en la tienda, ¿ok? De manera indirecta vamos a tener un dar, hacer, no hacer o tolerar de ambas partes. Si tú te vas a llevar esa mercancía, lo que tiene que hacer la cadena de supermercados es poner a disposición la mercancía para que tú o cualquier otra persona se lleve el pan, la leche, etcétera. Ya cuando te cobren y pongas las cosas en la banda para que te las puedas llevar y digas, sí, es mi pan, sí, es mi shampoo, sí, es mi Suavitel, por ejemplo, tú tienes que hacer que colocar la mercancía en la banda. ¿Ok? Tienes que tolerar que las manosee la chica que te cobra para poderlas marcar y tolerar que el que embolsa pues las ponga en tu carrito otra vez o en las bolsas que tú tienes y posteriormente dar el dinero que te digan por esas mercancías para que sean tuyas. ¿Ok? Entonces ahí tenemos ese ejemplo en un acto jurídico. Y luego vamos a tener la solemnidad. ¿Esto qué va a implicar? El que ese consentimiento, ese sí o ese no, ¿ok? De manera solemne, de acuerdo a como lo diga la ley, se va a manifestar, ya sea a través de un rito, ¿ok? Tenemos muy poquitos actos jurídicos que se basan en un rito. El que tiene muchísima solemnidad, ¿ok? Es el de matrimonio. El contrato de matrimonio, que es un acto jurídico, pues tiene la solemnidad de que, pues de que se haga ante un juez del registro civil, con testigos de que te vas a casar. Que a través del juez del registro civil en un acta pues se manifieste el sí aceptan de ambas partes. El sí presenciamos que ellos dijeron que sí a través de los testigos, ¿verdad? Igual otra solemnidad pues sería la del registro civil de las personas, o sea, de su acta de nacimiento. La solemnidad de qué? Pues de que vas a llevar al chaparrito, ya seas papá, mamá o solamente mamá, según se pueda trasladar al menor, ya sea con ambos padres o con uno de ellos, los vas a llevar al registro civil, vas a permitir que se dé la manifestación de tu voluntad de sí es mi hijo y yo compruebo que lo es con el certificado de alumbramiento, que se dio en tal hospital, sí, sí lo tengo, ¿qué otra cosa? La solemnidad de que le pongan sus huellitas de sus piececitos en el acta de nacimiento, que sí, que a través de testigos digan, sí, mire, sí, él es fulano de tal, el que se dice que es el papá de ese niño. Y bueno, ya le dio ahí el documento de acta de nacimiento del papá para que vea que él sí es él. Y la esposa, pues ahorita no viene, pero ella sí es ella y ahí están sus papeles. O sea, todo eso es una solemnidad que
que te piden igual para un registro, ¿ok? Ahora, vamos a tener que considerar, ¿ok? Que dentro de ese objeto, acuérdate que es el segundo elemento, el objeto, además de ser el propósito que buscan las partes, ese propósito tiene que ser legal, es decir, existir jurídicamente, ¿ok? Que no sea contrario a ninguna ley, que lo determinen o lo establezcan las partes, es decir, determinado por las partes, qué quiero yo comprar, qué quiero yo vender, qué quiero yo rentar, qué quiero yo casarme, qué quiero yo divorciarme. O determinable. Determinable es cuando se basa en dinero. ¿Qué quiero yo hacer? Lo determino vender. Y voy a hacerlo determinable, vender mi casa, determinable en cuánto la vas a vender, en 1,000,000 de pesos. Eso es determinable, ¿ok? En cantidad. Y tiene que ser una actividad que esté dentro del comercio o dentro de las posibilidades de las personas. ¿Ok? Si yo te digo que te voy a vender el Teatro Juárez, por ejemplo, ay, ¿por qué? Pues porque yo soy el dueño. Ah, ¿sí? Entonces, dentro de tu mundo de posibilidades o dentro de tu realidad, compruébame que eres el dueño del Teatro Juárez. Si es así, entonces dame las escrituras, corazón. ¿Ok? Para que yo realmente valide que efectivamente sí eres, ¿verdad? Sí eres el dueño del Teatro Juárez como para que me lo puedas vender y tú tengas ese propósito legal que no es contrario a la ley de que estés vendiendo cosas que no son tuyas y en función de ello, bueno, si yo tengo el propósito de comprar pues esa propiedad, lo haré, ¿verdad? Si no, pues no. Ahora, también tenemos elementos de validez. Acuérdate que estos son los segundos que se verifican del acto jurídico, que las partes tengan capacidad, que no haya vicios y que haya una licitud y una forma. ¿Ok? Vamos a ir viendo inicialmente, ¿verdad? En dónde está el fundamento de estos requisitos de validez. Están en el artículo 1795 de nuestro Código Civil Federal. Y se tiene que considerar que el acto jurídico ya existe porque ya cumplimos el consentimiento, el objeto y a lo mejor la solemnidad, pero por lo menos los primeros dos, objeto y consentimiento ya están. Y en consecuencia el acto jurídico ya nació. Al nacer hay que validar entonces que las partes sean capaces, que no haya vicios y que se haya dado la licitud o la forma para que el acto jurídico exista, ¿ok? Como ya está existiendo en el mundo de la ley, ¿ok? ¿Le dan más legalidad al acto jurídico? La respuesta es sí. Por algo se dice que les da validez, ¿ok? Y vamos a ir viendo estos, ¿ok? Entonces, fíjate bien, capacidad de las partes. Es decir, que las personas, sean personas físicas o personas morales, sean mayores de edad principalmente, y en función de ello puedan comprender los derechos que ejercerán y las obligaciones que deban de cumplir. Que no haya vicios, ausencia de vicios, que no se haya inducido a la persona física a algún error, que no se haya hecho dolosamente, que no haya violencia, que no haya mala fe de parte de las personas que intervienen en el acto jurídico, que haya licitud. Esa licitud va de la mano del objeto, que el propósito que buscan las partes sea legal. Entonces, si eso es legal, quiere decir que ya hay licitud, ¿ok? Y después de eso, vamos a ver si se cumplió la forma o todos los requisitos que nos pide la ley para lo que hicimos de acto jurídico. Si te dicen que, por ejemplo, que ibas a vender tu casa y uno de los requisitos es acreditar pues que tu casa es tu casa, o sea, la legal propiedad de el inmueble.
es un requisito, entonces yo tendría que comprobar eso. ¿Se comprobó? Sí. Entonces, luego, entonces, pues efectivamente es el dueño originario, es el vendedor y en consecuencia puede determinar el precio dentro del contrato de compraventa. Contrato que se hizo por escrito, se pasó ante fedatario público para darle mayor validez de que sí era el dueño original. La propiedad sí vale eso que está pidiendo y en consecuencia hay un comprador, ¿verdad? Que tiene la solvencia económica, tiene tales datos legales y bueno, se comprometió a pagar el precio por esa propiedad. ¿Ok? Entonces, ¿estos elementos le dan más legalidad al acto jurídico? Sí, ya una vez que ese acto jurídico existe. ¿Ok? Recuerda que si tienes alguna duda, alguna pregunta, pues me lo vas a ir comentando a través del chat de la plataforma o en su defecto también me puedes mandar un mensajito de manera posterior a cuando tú revises, ¿verdad? La grabación, ¿ok? Ahorita ya llegamos al final de nuestra teoría para esta sesión, ¿ok? Ya llegamos a ese final, pero también te voy a decir cuál va a ser la actividad de la semana, ¿ok? Es una actividad en donde tú vas a estar identificando todos estos elementos, perdón, del acto jurídico, del hecho jurídico, ¿ok? Para que pues puedas irlo aplicando, ¿no? Vayas haciendo un criterio jurídico en específico. Y bueno, yo ahorita te voy a proyectar esa parte para que la tomes en cuenta. Nada más déjame poner eso por acá para que ya lo tengas dentro de la pantalla, ya lo tenemos aquí, ¿ok? Entonces, fíjate bien. Vas a leer cuidadosamente el caso práctico, ahorita te lo voy a mencionar, y vas a ir analizando la situación jurídica que nos describe. Y posterior a ello vas a ir respondiendo, ¿ok? Las preguntas, identificando o justificando lo que cada pregunta te solicite, ¿va? Entonces, tu caso práctico o el contexto es el siguiente. Lo vamos a poner en grandote para que lo puedan ver sin mayor problema. Caso práctico. Todo esto yo lo voy a subir a plataforma, ¿ok? Pero por si lo quieres retomar del video, adelante. María es dueña de una pequeña papelería. Un día decide vender su computadora usada a Juan por 5,000 pesos. Ambos acuerdan el precio, firman un contrato de compraventa. Juan paga el dinero y María le entrega la computadora. Bastante sencillo, ¿verdad? Pero 2 días después, mientras Juan transporta la computadora a su casa, un fuerte temblor provoca la caída de un estante en el transporte público, lo cual daña severamente la computadora que ya compró Juan. Juan regresa a la papelería y le reclama a María diciendo que el equipo ya no sirve y que le debe de regresar su dinero. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vas a ir analizando? Van a ser, si mi memoria no me falla, 4 partes que vas a analizar. En la primera parte vas a identificar las acepciones del derecho. Vas a identificar si el caso es un ejemplo de derecho objetivo, ¿ok? Si a lo mejor es de derecho subjetivo o es una mezcla de ambos y vas a explicar qué norma de derecho positivo o qué leyes pueden regular pues la compraventa y la situación que nos establece el caso, ¿ok? Como parte número 2, para efectos del concepto de persona, me vas a decir quiénes son las personas jurídicas que intervienen en este caso, qué tipo de personas son, si son personas físicas o personas morales. Y me vas a explicar por qué pueden adquirir derechos y obligaciones esas personas.
Como parte número 3, me vas a decir respecto del hecho jurídico, vas a identificarlo en este contexto. ¿Dónde está el hecho jurídico? O si hay algunos hechos por ahí, me vas a decir uno o dos. Si es que hay uno, pues nada más lo mencionas. Y me vas a explicar por qué ese acontecimiento es un hecho jurídico. ¿Ok? Acuérdate, ahí te doy una pista, que los acontecimientos que regula la ley, pues generan consecuencias de ley. ¿Ok? Y que en algunas ocasiones puede o no haber la intención de producir esas consecuencias. ¿Ok? Entonces, por ahí estamos en presencia de uno o dos actos jurídicos que nos menciona el contexto. Acuérdate que unos son hechos de la naturaleza, otros son hechos del hombre, otros, eh, los otros son actos jurídicos, pues esos entrarían dentro del apartado 4, pero de hecho jurídico, acuérdate, del hombre y de la naturaleza, sin que intervenga la voluntad de la persona por crearlos. ¿Cuál es ese hecho jurídico? Acuérdate, hay un terremoto, a lo mejor ahí está la pista, no lo sé. Y en la parte número 4 vas a decirme el acto jurídico, identificar cuál es el acto jurídico que se da en este contexto y me vas a explicar qué elementos permiten considerar que es un acto jurídico. Acuérdate que esos elementos ahorita los vimos, que el consentimiento, el objeto, la capacidad de las personas, a lo mejor la forma, la ausencia de vicios, etcétera, todos esos elementos que vimos ahorita dentro de la sesión. Ya una vez de que termines esta parte, pues la subes a la plataforma, subes esta parte a la plataforma en tu documento Word, está perfecto si lo quieres hacer así. El Word lo puedes transformar a PDF, también es válido. Mis no tengo posibilidad de hacerlo en compu, pero yo le he entregado los trabajos en la libreta. Adelante, hazlo en tu libreta, le sacas una fotito a tu texto que redactaste en la libreta, lo subes a plataforma y cumples con la entrega, ¿ok? Vas a tener a partir de hoy hasta el próximo jueves para poder entregar esta actividad, ¿vale? Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues adelante. Con toda confianza la pueden establecer en la plataforma o a través de mensajito personal que me manden. Ahí una vez más les pongo el caso para que lo tomen en cuenta. Y por último, si tienen dudas, preguntas, pues adelante, coméntenme. Perfecto, pues entonces vamos a dar por cerrada nuestra sesión. Y bueno, yo me encuentro pendiente de su desarrollo, pues para esta clase, para esta semana, que acuérdense que es la semana número 8. Nos vemos, cuídense mucho, nos vemos el siguiente jueves. Hasta luego.